Hubo una explosión, boom, y vi, no solo a un camarada o a un compañero de armas, sino a mi mejor amigo siendo partido en dos. Empezó a abrirse como un abedul joven. Este soldado ruso perdió a su amigo más cercano durante un asalto. Pero aquí está el giro. Ambos luchaban por Ucrania, contra sus antiguos compatriotas. ¿Suena increíble? Ni siquiera es raro. Docenas de voluntarios rusos combaten del lado de Ucrania. Algunos de ellos, ex mercenarios de Wagner y combatientes de Storm Z. Esto era lo que decía la letra pequeña de sus antiguos contratos rusos. Cuando firmas el contrato, todo está especificado. Deserción, ejecución, desobedecer órdenes, ejecución, saqueo, ejecución, consumo de alcohol o drogas, ejecución. Si alguna vez los capturan, el mejor escenario, un juicio espectáculo en Rusia. El peor, una bala silenciosa del FSB. Entonces, ¿qué los lleva a arriesgarlo todo para luchar contra el ejército de Putin? Buscamos la respuesta en este video. El cuerpo de voluntarios rusos apareció por primera vez en el campo de batalla ucraniano en 2022. Son rusos que eligieron combatir al régimen de Putin, no con palabras, sino con fusiles. La mayoría de ellos, civiles convertidos en tropas de asalto. Pasaron por entrenamiento y asumieron uno de los trabajos más duros del ejército, asaltar trincheras y limpiar edificios. Ahora luchan junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania en los sectores más calientes del frente. No somos muchos, tenemos un pelotón de asalto, un segundo pelotón de asalto y el equipo de drones. Llega una misión, la cumplimos. El primer pelotón avanza, el segundo lo sigue y avanzamos juntos. Dale al botón de me gusta, porque nos ayuda a compartir más historias de primera mano de los soldados que ahora mismo mantienen la línea. Ser un soldado de asalto significa ser el primero en entrar en combate, donde sea que empiece. Es combate cercano, limpieza de trincheras, lucha urbana. Solo hay una regla: avanzar hasta que el último enemigo haya caído. En el cuerpo de voluntarios rusos hay una regla: nunca digas no. Quien lo hace no permanece en el cuerpo. Eso es lo que me gusta. Mientras tanto, el Kremlin afirma que el cuerpo de voluntarios rusos es solo una fantasía de TikTok inventada para la propaganda ucraniana. Pero seamos realistas, esos argumentos no resisten los hechos. Tomen a este tipo, indicativo Hunt. Antes era cocinero en Belgorod, ahora asalta posiciones rusas para Ucrania. Actualmente se recupera de graves heridas tras una operación de combate. Y para que quede claro, ya ha participado en 27 misiones con el cuerpo de voluntarios rusos. En ese entonces dije que había hecho 27 misiones, pero en realidad ese número estaba mal. No entendía bien la diferencia entre simplemente salir y un asalto real. Así que en realidad son 18. De esas, liberamos varias aldeas. Una de ellas era una ciudad. Esa también cuenta en mi historial. Durante la primera misión de combate de Hunt, su grupo cayó directamente en una emboscada rusa. Se desplazaban en un convoy, vehículos blindados militares mezclados con camionetas civiles, cuando, de repente, todo se iluminó. Miro por el retrovisor y veo un Mitsubishi Pajero detrás de nosotros. ¡Boom! Una mina explota justo bajo sus ruedas traseras. Todo el vehículo sale volando de lado. Cae de nuevo sobre sus ruedas. Lo vi todo como en una película americana. Lo que siguió fue el caos. Disparos por todas partes. Era casi imposible distinguir quién era quién. Balas y metrallas surcaban el aire sobre sus cabezas. Hunt salió ileso de la zona de muerte. Pero no todos tuvieron esa suerte. Algunos de sus compañeros murieron en el acto. Un infante sobrevivió, apenas. Todos en el vehículo murieron, excepto uno. Estaba a punto de subir cuando la mina explotó. Sus piernas volaron en una dirección y el resto de su cuerpo en otra, pero, de alguna manera, sobrevivió. El siguiente asalto en el que participó Hunt fue mucho mejor. Mientras limpiaba una aldea, de repente se topó con un grupo de asalto ruso de élite, que estaba completamente desorientado y se cruzó justo en su línea de visión. Por el rabillo del ojo veo a un escuadrón de 8 o 9 rusos caminando por la orilla del río. Resultó que eran 9. Llevaban camuflaje de piel de rana, chalecos con granadas cruzadas en el pecho, AK-12, AK-TK. Mucho equipo. Los veo, me ven y se tiran al suelo. Las probabilidades no estaban a su favor, así que Hunt intentó otra táctica: juegos mentales. Mientras se ocultaban entre la vegetación, empezó a gritar órdenes. Me tiro al suelo, abrazando mi fusil con todas mis fuerzas. Literalmente estoy temblando. Y grito: ¡ríndanse, bastardos! ¡Se acabó! Somos muchos, no tienen oportunidad. ¡Están acabados! Estoy ahí pensando: ¿y ahora qué? Pero las palabras vacías solo llegan hasta cierto punto en el campo de batalla. Así que Hunt decidió respaldar el farol, con balas. Empezó a disparar hacia los lugares donde pensó que los rusos se esconderían.
y acertó. Decidí arriesgarme. Me giré, disparé desde el suelo, apuntando a los lugares donde yo mismo me habría cubierto. Entonces los oigo gritar, así que vacié todo el cargador en esa dirección. Lo siguiente que escucho es, ¡nos rendimos! ¡Deja de disparar! ¿El resultado? Un alijo de armas capturadas para el cuerpo de voluntarios rusos, incluyendo AKs y pistolas, que ahora se usan contra el lado ruso. Pero no nos engañemos, ese tipo de resultado no es lo normal. En operaciones ofensivas como esta, la rendición es la excepción, no la regla. Suscríbete si valoras estas historias. Le indica a YouTube que nuestro contenido merece ser compartido y nos ayuda a crecer. Un combatiente con el indicativo Mogila y su pelotón de voluntarios rusos estaban abriéndose paso a través de las defensas rusas en el sur de Ucrania. El ejército de Putin había construido 3 líneas fortificadas allí. Cada metro era una batalla, y los combates parecían un verdadero infierno. Comienza el asalto. Mientras los muchachos avanzan, hay un enjambre de drones FPV. Nunca había visto algo así, como 20 de ellos, todos volando y explotando justo al lado tuyo. Ese tipo de asalto inevitablemente llevó a grandes bajas entre los voluntarios rusos. Algunos nunca regresaron. Éramos 8 en el grupo. Todos resultaron heridos, 300, excepto yo. Uno de nosotros murió. Sí, Kia. Fue el primero en saltar a la trinchera. Y no terminó ahí. Otro soldado fue alcanzado y quedó gravemente herido. Su vida pendía de un hilo. En el último momento, logró comunicar su posición por radio, pero con un pequeño problema. Pensé que cosas así solo pasaban en las películas. El tipo está en la radio gritando, «Joder, me estoy muriendo. Vengan por mí. Estoy desangrándome. Me voy a desmayar. Estoy aquí». Los muchachos fueron a buscarlo, pero él estaba en otro lugar. Su equipo intentó llegar hasta él, pero fue demasiado tarde. Se quedó en silencio en la radio. Solo lo encontraron al día siguiente. Resulta que, al retirarse, tomó una ruta diferente. Usó un vehículo destruido como punto de referencia. Pero había otro vehículo destruido igual detrás de la línea de árboles. Esta misión también marcó la primera vez que los combatientes del cuerpo de voluntarios rusos se enfrentaron a proyectiles de fósforo blanco. Estas municiones están prohibidas por las convenciones de Ginebra. No solo hieren con metralla, pueden causar quemaduras horribles e incluso derretir los pulmones si se inhalan. Todos resultaron heridos, sin agua, sin nada. Estábamos bajo fuego de artillería. Me alcanzó el fósforo por primera vez. Lo peor, ver a tus compañeros heridos necesitando desesperadamente una evacuación, sabiendo que no hay forma de sacarlos. El terreno estaba completamente abierto y el fuego enemigo era implacable. Cada vehículo se convertía en un blanco móvil. Ir dentro era como sentarse sobre un barril de pólvora con la mecha encendida. Llamo al mando por radio. Tenemos un herido crítico. Necesitamos una evacuación urgente. Pero hay un problema. Entre nosotros y el vehículo hay una milla. 1,5 kilómetros, de terreno donde no puede avanzar por minas antitanque y misiles guiados. A pesar de todo en contra, las tropas de asalto del cuerpo de voluntarios rusos nunca bajaron las armas. Siguieron combatiendo, aunque cada misión se sentía como un billete solo de ida. Básicamente caminas hacia la muerte. Hay un 99% de posibilidades de que no regreses. Una de las misiones más difíciles fue cuando las tropas del cuerpo de voluntarios rusos ayudaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania a mantener los flancos cerca de Avdiivka. Cubrían la retirada de las fuerzas principales bajo fuego. Los rusos intentaban cercar a las brigadas ucranianas y no escatimaban ni munición ni personal. Teníamos la orden de eliminar al enemigo y asegurar posiciones cerca de la planta de coque. Fui el primero en desembarcar del Bradley. Avanzamos por las vías del tren. Un combatiente con el indicativo Aibar cubría a sus compañeros con una ametralladora. Su tarea era suprimir el fuego ruso para que el equipo de asalto pudiera llegar a las trincheras y establecer el control sin enfrentar una resistencia fuerte. Yo era el segundo tirador en la ametralladora. Tomamos posición de fuego y comenzamos a cubrir la entrada del primer grupo en las trincheras. Abrimos fuego sobre las posiciones rusas. Entonces comenzó el bombardeo de morteros. En respuesta, los rusos lanzaron un ataque de mortero. No les faltaba munición y castigaron la zona sin piedad. Un proyectil cayó cerca de mi pierna izquierda. Me hizo volcar. Empecé a gritar que era un 300. Me puse un torniquete. Sentí un dolor agudo en la pierna izquierda. Para salvar la vida de Aibar, sus compañeros empezaron a arrastrarlo fuera de la zona roja, pero no fue fácil. Los morteros, ya calibrados, seguían cayendo alrededor y cualquiera podía ser la próxima baja. Me arrastraron por el barro. Yo también intenté gatear.
5 metros hasta el Bradley. Luego me desplomé de cara al suelo, completamente agotado. El bombardeo se intensificó tanto que las explosiones se acercaban con cada paso. En esos momentos, incluso estar cerca de otra persona se vuelve mortal. Hay que mantener distancia para evitar que un solo mortero alcance a ambos. Así que la infantería tuvo que retroceder e intentar suprimir a las fuerzas rusas que posiblemente avanzaban en el sector. Los muchachos se adentraron más en la arboleda, lejos del vehículo porque el bombardeo no cesaba. Gritaban: ¡Ay, Bar! Te quedan 5 metros para arrastrarte. Creo que me quedé ahí 15 segundos para recomponerme. Luego el tirador gritó: ¡Vamos, Aybar! ¡Tú puedes! Me puse a 4 patas y gateé hasta el vehículo. Gracias a pura fuerza de voluntad y a un entrenamiento brutal, Aybar no perdió la cabeza y sobrevivió en primera línea. En el cuerpo de voluntarios rusos, todos los reclutas pasan por un entrenamiento básico dirigido por tropas de asalto que ya han estado bajo fuego. Mientras tanto, algunas unidades del ejército de Putin se entrenan según manuales que parecen sacados de una película de Rambo. Y quienes lo han vivido dicen que no es broma. Así recuerda su entrenamiento un excombatiente de Wagner. Está sentado en una clase sobre trabajo de zapadores o navegación. De repente, una granada entra volando por la ventana. Si no reaccionas a tiempo, mala suerte. Eres un 300. Así era nuestro entrenamiento. Algunos reclutas no soportaron la presión física y mental e intentaron escapar de los campos de entrenamiento, pero no tenían idea del castigo brutal que les esperaba si los atrapaban. Algunos intentaron huir durante el entrenamiento. ¿Pero para qué? Los civiles ayudaban a cazarlos. En pocas horas, esos tipos ya estaban atados en un cobertizo, completamente golpeados. Luego se los llevaban y los borraban del mapa. Tras el motín fallido del líder de Wagner, Rusia disolvió el ejército privado compuesto por mercenarios y exconvictos. En su lugar, el Ministerio de Defensa creó una nueva unidad, Storm Z, totalmente controlada por el Kremlin. Y si pensabas que su entrenamiento sería mejor, solo escucha lo que presenció un exinfante. Durante una parada repentina, el sistema automático de disparo del tanque se activó. Por defecto, está configurado para disparar, así que el tanque se detiene. Dispara un proyectil y da justo al frente. Mata a 4 oficiales de alto rango. Así, sin más. ¿Por qué sucedió esto? La respuesta es bastante obvia. Una mezcla de servilismo, negligencia y estándares por los suelos. Pero los problemas no terminaron ahí. En vez de investigar y castigar a los responsables, los rusos hicieron lo que mejor saben hacer: encubrirlo. Y para ser justos, lo hicieron de una manera muy original. Ese tanque fue hundido en un río al día siguiente. Los que dispararon intentaron cubrir sus huellas literalmente arrojando el tanque al agua. Y así quedó. En solo 2 días, Storm Z perdió un T-72 y 4 oficiales superiores. En cuanto al liderazgo, Storm Z no es muy diferente de Wagner. El miedo y la brutalidad son sus herramientas principales para mantener la disciplina. Sinceramente, los castigos en Storm Z son bastante creativos. Disparos en las orejas, palizas con palos, ser arrojado a fosas. A mí también me lo hicieron. Este tipo dejó su unidad sin permiso para visitar a sus padres. En un ejército occidental, enfrentaría algún tipo de sanción disciplinaria. Pero en Rusia es otro mundo. Sus comandantes idearon una lección que no olvidará. Nos arrojaron a una fosa, bajo la lluvia, sin comida, sin ropa, nada. Eso fue todo. Dime, ¿cómo crees que rinde un soldado después de ese tipo de entrenamiento? Sí, nosotros también somos escépticos. Los reclutas de Storm Z son en su mayoría exconvictos. Su máxima prioridad no es luchar por Rusia, es salir de prisión. El plan: terminar el entrenamiento básico, ser desplegados y luego desertar a la primera oportunidad. El problema es que es difícil huir cuando las balas silban por encima de tu cabeza. En el frente, entre 100 y 120 personas murieron en solo 8 horas. Lo vi con mis propios ojos. Llegan 20 tipos, el enemigo abre fuego, entran en pánico y se dispersan. Algunos literalmente corrieron hacia los campos de minas. Wagner no era mucho mejor. Primero, los comandantes les decían a los convictos que se quedarían en la retaguardia. En realidad, los lanzaban directamente a asaltos suicidas. Cualquier vacilación se encontraba con una elección simple: obedecer órdenes o morir en el intento. Éramos solo carne para la picadora. No existía el retroceso. Desobedecías, eras un 0. Retrocedías, eras un 0, y 0 significaba una bala. Un tipo empezó a cuestionar las cosas, así que lo enviaron al frente y simplemente lo ejecutaron.
Estas tácticas vienen de lejos, directamente de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el frente soviético colapsaba bajo la ofensiva alemana, los oficiales de Stalin recibieron la orden de mantener la línea a cualquier precio. Eso incluía ejecuciones públicas de desertores para dar ejemplo. 8 décadas después, nada ha cambiado. Mismo ejército, mismos métodos. Hubo 2 desertores que se negaron a cumplir una orden. Uno de ellos regresó a la base, cavó su propia tumba y lo ejecutaron. Esa es la motivación moderna en el ejército ruso: dinero y miedo. Pero esto no funciona con el cuerpo de voluntarios rusos. Estos hombres se mueven por algo completamente diferente: ideales y convicción. Son idealistas. No están aquí por dinero, papeles o por buscar emociones en la guerra. Vinieron a luchar, a oponerse a todo lo que viene del este. Luchan no solo para defender Ucrania, sino para llevar la guerra de vuelta a Rusia. Para ellos, no se trata solo de recuperar territorio ucraniano. Se trata de liberar su propia patria también. Creen que el único lenguaje que entiende el Kremlin no son las negociaciones de paz, sino el fuego automático de un Kalashnikov. Ante todo, el cuerpo de voluntarios rusos lucha por la libertad de Ucrania. Esa es nuestra misión, el primer paso. El objetivo es la victoria ucraniana, en los términos de Ucrania. Pero para muchos de estos voluntarios, la guerra no termina en el frente. Su próxima misión es la justicia: encontrar y juzgar a todos los responsables de crímenes de guerra. Queremos ver justicia real, tribunales, reparaciones y responsabilidad para todos los implicados del lado ruso en esta guerra. El objetivo final del cuerpo de voluntarios rusos no es militar, es político. Quieren cambiar todo el sistema dentro de Rusia, porque si nada cambia, si la misma máquina autoritaria sigue en el poder, solo será cuestión de tiempo antes de que comience otra guerra. El siguiente paso es desmantelar el régimen ruso actual, por completo. Una purga total, la deconstrucción total del sistema. Y no solo hay rusos luchando por Ucrania, hay voluntarios de todo el mundo aquí.